El próximo tema que vamos a desarrollar es la prevención, pilar fundamental para optimizar resultados. Vamos a invitar a la directora, a la doctora Andrea Beccherucci, médica clínica, egresada en el año 1995 de la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en clínica médica y terapia intensiva. Ingresó en 1999 como médica de planta de la Unidad de Terapia Intensiva, UTI. Fue coordinadora de UTI entre el 2018 y 2019, en tanto asumió como subdirectora del ECA desde diciembre de 2019 hasta la actualidad. También es miembro y es titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y presidenta de la Asociación Terapia Intensiva de Rosario entre el 2022-2023. También nos acompaña en este panel que en breve vamos a comenzar la subdirectora del ECA, Laura Taljame, médica graduada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en cirugía general, especialista en cirugía plástica, especialista en medicina de emergencias y desastres. Reiteramos el tema, la prevención, pilar fundamental para optimizar resultados. Invitamos a las doctoras. Se las recibimos con este aplauso. Buenos días. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Qué lindo encuentro. Estoy impactada porque los encuentros médicos, congresos, siempre son muy estructurados, contracturados. Y la verdad que, bueno, nos encantó empezar con música. Si empezamos con música, no sé cómo vamos a terminar, pero bueno, queremos agradecerles con la doctora Beccherucci habernos invitado a dar esta presentación. Y bueno, yo soy la doctora Laura Taljame, gracias por la presentación que nos dieron, la doctora Andrea Beccherucci. Y bueno, traemos un poco una temática que la estuvimos trabajando a ver qué era lo que más podía interesarles a ustedes. Y decidimos titularla La prevención, pilar fundamental para optimizar resultados, que a medida que vayamos charlando un poquito vamos a ver por qué para nosotros es un pilar fundamental la prevención. En primer lugar, les quiero mostrar un videíto del hospital para aquellos que no lo conocen, para que sepan a qué nos dedicamos nosotros, qué tipo de pacientes atendemos. Es un hospital muy grande y bueno, espero que les guste el video porque la voz es mía. Hice un esfuerzo. Así que bueno. Bueno, agradecerles a todos. El Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez es un efector público de tercer nivel de complejidad. Funciona como Hospital General de Agudos y Centro de Emergencias y Trauma de alta complejidad, con capacidad de resolución de cuadros traumáticos, no traumáticos y patologías agudas clínico-quirúrgicas. La institución, por su infraestructura y tecnología, representa uno de los efectores más modernos de este tipo en Latinoamérica. En los últimos años, nuestro hospital ocupó los primeros puestos a nivel nacional en ablación de órganos y tejidos. El área de la guardia tiene la posibilidad de brindar atención a pacientes con patologías leves, moderadas o graves, contando con personal altamente capacitado. Los pacientes pueden ingresar al hospital por vía terrestre o aérea a través del helipunto. Esto permite la atención en siniestros por fuera de los límites de la ciudad. Cuenta con 150 camas de internación, entre ellas 24 de terapia intensiva, 10 de unidad coronaria y 6 en la unidad de quemados. Se desarrollan múltiples actividades académicas para capacitar a todo el personal que trabaja en el hospital. El ECA es un emblema de la salud pública en nuestra ciudad en constante crecimiento y modernización. Bueno, nosotros decimos que es un monstruo el hospital, pero bueno, les voy a hablar un poco de la parte a lo mejor más aburrida, pero no por eso menos interesante, que tiene que ver esta primera parte un poco con las estadísticas que nosotros tenemos en el hospital. Y tomamos un rango de años, desde el 2019 hasta el 2024,
y queremos contarle que los ingresos que hubo al hospital, teniendo en cuenta que es un hospital de trauma, pero atendemos todo tipo de patologías, no solamente trauma. Si ven el dibujito, esta curvita que tenemos acá, podemos ver que el número de ingresos es relativamente estable en el tiempo, pero hubo dos momentos puntuales en el año 2020 y a fines del 2023 que se ve un marcado descenso de los ingresos. Lógicamente, este primer descenso es el que corresponde a la pandemia, donde obviamente bajó drásticamente el número, y el segundo descenso tiene que ver con un evento que ocurrió a fines de diciembre del 2023 en el hospital, que hubo una balacera contra el hospital y tuvimos que disminuir la atención de los pacientes ambulatorios, no así de los pacientes que ingresaban por emergencias. Y si vemos esta tabla de acá, que compara el 2023 con el 2024, lo que podemos ver es que ese número de ingresos fue muy parecido. Entonces, los ingresos al hospital generalmente año a año son muy similares. Déjalo. Quería marcar que acá, esto que fue muy notorio para nosotros fue el comienzo de la ASPO, del aislamiento preventivo obligatorio que se decretó en todo el país y fue notorio. Y este pico que tenemos acá fue el primer pico que tuvimos de pandemia de COVID, que nosotros funcionamos en aquel momento como un hospital COVID y se recibieron la primera ola prevacunatoria de todos los pacientes ventilados. Fueron dos picos que marcaron un hito para la salud pública. Ahora vamos a ir un poquito más a lo que nosotros cuando decimos ABP nos referimos a accidentes en la vía pública, que ahí es lo que nos interesa un poquito más a nosotros. Si nosotros observamos los ingresos de ABP desde el año 2019 al 2024, vemos que fueron muy similares con ese bajón marcado cuando fue la pandemia y tuvimos que realizar la cuarentena. Y fíjense esto qué interesante, esto que vemos acá. La tasa de ingresos de ABP era más o menos parecida hasta el 2021, pero después empezó lentamente a decrecer, teniendo en el 2024 1.723 ingresos por accidente en vía pública, que es un número que es muy diferente a los anteriores. Y más adelante en la charla vamos a ver un poquito por qué pasó esto en estos últimos años. Vamos a ver ahora qué nos encontramos en el 2025 cuando lleguemos a diciembre. Con respecto al grupo de edad y sexo de los pacientes que ingresaron por accidentes en vía pública, esto a nosotros nos impacta mucho porque fíjense que la mayor parte de los pacientes que ingresaron eran en el rango etario de 20 a 30 años, que son pacientes muy jóvenes, ¿sí? Y entendemos que estos pacientes o estas personas tienen muchos años por delante en lo que es social, laboral, en un montón de actividades de la vida diaria y muchas veces esto va a impactar en su estilo de vida posterior. Y lo otro que también nos llama la atención es que en la mayoría de los grupos de edad siempre el sexo masculino es el que predomina. Los pacientes pueden llegar de múltiples maneras al hospital. El grupo más grande llega en ambulancia, que pueden ser ambulancias del CIES, de distintas empresas, y en auto particular. Ese es el grupo mayoritario que arriba al hospital y hay que tener en cuenta que no solamente son pacientes de la ciudad de Rosario, sino que extendemos el límite de atención por fuera de la ciudad de Rosario y también recibimos pacientes de otras provincias incluso. Y esto, en el último año, helicóptero, que tenemos el helipunto ahí sobre la avenida Pellegrini, aumentó mucho este número. Tuvimos muchos ingresos de pacientes traídos a través del helicóptero, que estos son pacientes que ya traspasan los límites de la ciudad. Entonces también podemos darle una atención rápida y eficiente a pacientes que están a mucha mayor distancia. Eso para nosotros también fue muy importante. Bueno, y esto es súper interesante. Acá estamos evaluando todo el año 2024 y lo que vemos en la tabla, no nos mareemos con tantos números, vamos acá abajo. Accidentes de tránsito discriminados por medio de transporte. Se lleva el premio la moto, los accidentes en moto, ¿sí? Y en segundo lugar, ciclistas. Nosotros sabemos que en estos últimos años aumentó muchísimo el uso de este tipo de transporte por múltiples causas. Y los ciclistas también, aún más,
porque es un medio de transporte económico. También hay mucha gente interesada en la salud, que le gusta andar en bici. Es más cómodo llegar a lo mejor por la bicisenda, pero a su vez tenemos esta problemática de que hay más pacientes accidentados. Pero siempre, si nosotros comparamos todos estos años, desde el 2019 al 2024, siempre la moto se llevó el primer puesto. Y fíjense qué parecidos los porcentajes. La moto en primer lugar, ciclistas en segundo lugar. Esto nos importa mucho porque después tiene que ver con el tema de la prevención, obviamente. ¿Me permitís una pequeña interrupción? Sí, para, por seguir supuesto. para seguir demostrándole que esto es diferente a lo que ustedes están acostumbrados a hacer en los foros. Sí. Es breve la interrupción, pero tiene que ver con algo que leí hace poco. Una nota de alguien que se ocupa de estudiar los fenómenos sociales y que lo tiene que ver mucho con los accidentes. Y permítanme, voy a usar una grosería, pero voy a ser textual a lo que dijo esta persona. En el país de los piolas nos matamos como pelotudos. Eso es lo que nos está pasando. Fíjense lo que dice. Ellas nos contaron en una ocasión que estuvimos cuando fuimos a visitar el hospital que la mayoría de la gente que viene traumatizado, quizás lo esté por decir vos, no utiliza las herramientas de protección y no lo hace ni siquiera con su familia. Y estas son las consecuencias. Pero era simplemente, esa frase me dejó marcado. Nos creemos los piolas, pero nos matamos como lo que acabo de decir hace segundos, o lo que decía este señor. Nada más. Excelente acotación. Bueno, entonces, vemos en el transcurso de los años estos porcentajes se mantienen siempre muy similares. Ahora, esto es súper interesante. Vamos a la columna que dice días de estada máxima, que son los días que puede estar internado un paciente, bueno, en este caso en nuestro hospital. Los eventos en los cuales hubo días de estada de máxima fueron los peatones, las bicicletas y las motos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que este tipo de pacientes que se manejan en ese tipo de vehículo tienen accidentes más graves. Entonces hacen que sus internaciones sean mucho más prolongadas que a lo mejor los otros ejemplos. Y tiene que ver también con que van muy desprotegidos, porque van en una bicicleta, en un auto o caminando. No es lo mismo que ir a lo mejor adentro de un vehículo de alta gama. Entonces nosotros lo que vemos es que los pacientes que ingresaron con este tipo de vehículo, bueno, el peatón no es un vehículo, pero está incluido, son los que están más días internados después de todos sus traumas. Notamos también el del camión, que hicimos el comentario. El paciente que ingresó, si podés volver al anterior, había los accidentes donde fue el camión el involucrado, nos pareció raro, días de estadía máxima 1, rarísimo. Entonces estuvimos analizando y vimos, bueno, primero, son los menos críticos, porque el paciente cuando ingresa crítico a nuestro hospital y tiene que ingresar a quirófano o a la unidad de terapia intensiva, nosotros no lo derivamos. Si el paciente ingresa estable, y suponemos que si está manejando un camión puede tener algún tipo de cobertura o alguna RT, nosotros en ese caso los derivamos a los pacientes, por la cobertura que le corresponda. Por eso es que no tenemos conductores de camión con estadías prolongadas. Claro, habíamos dicho como un día. Claro. Y es porque seguramente esos pacientes fueron derivados a al instituciones ingreso. por la cobertura de su ART. Pero eso también nos condice de que no son pacientes con la criticidad que hayan tenido que entrar a quirófano rápidamente. Bueno, con respecto al diagnóstico de egreso, me preguntaron cuando llegamos si habíamos traído fotos con sangre. Sí, no, esa la cuidamos. Tuve ganas de poner muchas fotos con sangre, pero me dije, pongo la tomografía y la placa, porque a alguno le puede impactar. Pero fíjense, llamativo, el mayor porcentaje de los pacientes presentaron traumatismo de cráneo y en segundo lugar de miembros inferiores, que condice con el tipo de vehículo que lleva el primer premio, porque son las zonas más expuestas cuando el paciente es alguien que conduce una moto o una bicicleta. Después hay otro tipo de traumas que también son frecuentes, pero esto condice con lo que vimos anteriormente. Bueno, y ahora vamos a hablar de los pacientes. Ella hizo un poco el comentario de todos los ingresados al hospital y ahora vamos a mostrar los números más duros de los pacientes más críticos, que son los pacientes que tienen que ser ingresados a la unidad de terapia intensiva.
hicimos un análisis de los ingresos que hubo de enero del 2020 a enero del 2025, y ese es el número que ven ahí, ¿no? Bueno, ingresaron alrededor de 3.500 pacientes, de los cuales el trauma condiciona el 31% de ingresos a nuestra unidad de terapia intensiva. Si ustedes ven acá en esta torta, estos son los pacientes que ingresan por trauma, estos son pacientes con cuadros neurológicos, porque es la especialidad que tiene nuestro hospital, trauma y patologías neuroquirúrgicas, y el resto son patologías médicas o quirúrgicas críticas. Pero acá ven el trauma como es una gran masa de pacientes ingresados a la unidad de terapia intensiva, de los cuales dentro del trauma, el traumatismo de cráneo grave ocupa el 46%. Todo esto para ir tomando dimensiones de las secuelas que pueden tener estos pacientes. Como vimos, de los pacientes totales ingresados al hospital, la edad promedio de los pacientes estos son de 33 años. Igual lo que vimos de los ingresos totales al hospital, siempre son pacientes jóvenes y predominan hombres sobre mujeres. Bueno, ¿y esto por qué tiene importancia? Y quería demostrarle, hablar de trauma, de hablar de traumatismo de cráneo grave, que bueno, no lo mencioné en la diapo anterior, hablaba de que esto tiene una mortalidad del 22%, o sea, es una mortalidad importante. Y el paciente que sobrevive puede sobrevivir con severas incapacidades y discapacidades que va a traer... Perdón, André, quiero Sí. hacer una acotación para hablar bien de nuestro hospital. Del porcentaje de mortalidad Es verdad. del 22%. Hoy se lo Porque estaba- eso está bueno decirlo. Para que sepan los que son de Rosario, Bueno, la mortalidad... ¿con qué contamos? Claro, en los congresos médicos, hoy le contaba a ella, en los congresos médicos de terapia intensiva como que nos tironeamos a ver quién tiene la mortalidad menor. Y la mortalidad estándar del traumatismo de cráneo grave en Argentina es del 25%. En nuestro hospital tenemos una mortalidad del 22%, que esto habla, bueno, de las cosas que vamos Nos a hablar agrandamos después, un poco con eso. Bueno, pero los pacientes que no se mueren y sobreviven, hay que ver también en qué condiciones dejamos a esos pacientes, porque ¿de qué nos sirve que el paciente sobreviva, pero sobreviva con una severa incapacidad? Porque no solo le va a traer discapacidades a corto o a largo plazo, son discapacidades que van a afectar en su vida personal, en su vida familiar, en el entorno social, con grandes pérdidas económicas, que si bien no están cuantificadas en nuestro país, pero hay países como en Estados Unidos que pueden tener dimensiones de los costos de estos y hablan de que lo que se invierte en discapacidad por accidentes de tránsito está cercano entre el 1 al 3% del Producto Bruto Interno del país. O sea, nosotros no podemos en Argentina tener esos datos. Pero bueno, todo esto, como ven, provoca un gran impacto en la vida personal, familiar y laboral. Acá son datos de HILAR. HILAR es el centro de rehabilitación público que tenemos en la ciudad. Y estos son los pacientes que ingresaron en HILAR post accidentes en vía pública nuestros a hacer rehabilitación. Que son los pacientes más graves, Que son los pacientes ingresan más acá. graves. Los pacientes más livianos hacen rehabilitación en centros de kinesiología periféricos. Estos son pacientes que requieren, por la gravedad de las secuelas, una hospitalización en un centro de rehabilitación. Bueno, y en esto fíjense el tipo de secuelas que presentan, hemiparesias o hemiplejías, que son debilidad del hemicuerpo, o lesiones medulares a distinto nivel, como cuadriplejías o amputaciones de miembros inferiores, que estos son frecuentes de ver en los accidentes de tránsito. Bueno, entonces viendo todo esto decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir, porque vemos que el que no se muere, muchos pueden sufrir una discapacidad severa. Entonces, ¿a qué le llamamos prevenir? Son un montón de conjuntos de acciones y son actos técnicos educativos, sanitarios, hay medidas legales, hay medidas de ingeniería, hay políticas públicas que se tienden que tener como objetivo promover, proteger y recuperar la salud individual y colectiva. Entonces, para esto hablamos de 3 tipos de prevención. La prevención primaria, en esta tenemos que evitar que el accidente suceda. La prevención secundaria es la que vamos a hablar, de que una vez que el evento ya sucedió, asegurar la protección para que sea menor el impacto dentro del organismo. Y la prevención terciaria
que es la que nos gusta hablar a nosotros, a los médicos en nuestros encuentros, es de que la atención sea lo más eficaz y eficiente para que el paciente tenga, primero, menor mortalidad y segundo, el impacto sea menor en cuanto a las secuelas. Y para esto tenemos que hacer el trabajo en conjunto con los sistemas de emergencia y con los centros de trauma. En esto hay que poner un enfoque fundamental en el abordaje rápido de los sistemas de emergencia, en el control rápido de las hemorragias, la adecuada oxigenación, ventilación y el traslado a un centro especializado. Todo esto nosotros le llamamos la hora de oro. Si dejamos pasar este tiempo, el paciente o se va a morir o va a quedar con mayores secuelas. Bueno, cuando hablamos de prevención primaria, para que esto no suceda, ¿qué tenemos que hacer? Acá son políticas en conjunto con ingenieros mecánicos, ingenieros viales, porque acá hay que diseñar adecuadamente los vehículos, hay que hacer un correcto mantenimiento de rutas y caminos con la señalización, hay que adecuar los controles de alcoholemia y velocidad. Sabemos que la mayoría de nuestros siniestros en algunos países relacionan que están los siniestros más graves el 50% al consumo excesivo de alcohol, el 30% a conducir a altas velocidades. Y en algunos países ya están midiendo el uso de distractores durante la conducción, como el uso del teléfono celular. Y después las BTV, bueno, los controles vehiculares para que estos sean eficientes y no... Que vamos a ver ahora qué pasa con todo esto. Claro. Hubo algunas noticias. Bueno, después, cuando hablamos de prevención secundaria, tenemos que acá el evento ya sucedió, el accidente sucedió, bueno, ¿qué debemos hacer para que el impacto sobre el organismo sea menor? Y acá estamos hablando del uso de cinturón de seguridad, el uso de casco y el uso de los sistemas de retención infantil. Bueno, algunos datos que encontramos interesantes, porque ya digo, en nuestro país a veces es difícil tener datos, pero si nos remitimos a datos de la Organización Mundial de la Salud, encontramos que los controles de alcoholemia... Esto, Andrea, se lo preguntamos al ChatGPT. Le dijimos, ¿qué dice la OMS de los controles de alcoholemia? Nosotros también lo usamos mucho. Nosotros lo usamos y estamos haciendo un curso porque me encantó lo que hablaron de inteligencia artificial. En medicina también la usamos. Y se está planteando ahora que sería no correcto no usarla. Hay muchas páginas específicas para salud que la verdad que son muy buenas. Obviamente no van a reemplazar al médico, es el último responsable, los juicios de mala praxis van a venir al médico, pero correspondería que el médico la verdad que la utilice de buena manera porque son fantásticas. Bueno, y la Organización Mundial de la Salud dice que los controles de alcoholemia pueden llegar a reducir los accidentes fatales entre un 15 y un 35%. Si nos vamos a países más desarrollados, como países nórdicos de Europa, sube un poquito más, encontramos el 40%. En países de América Latina encontramos un poquito menor, datos de Brasil hablan de un 10-20%. Esto actuaría como un efecto disuasorio. Esto tendría más impacto si los controles son frecuentes y son publicitados, y obviamente hay que aplicar sanciones severas para que la persona no lo haga, como multa severa, suspensión de licencias o confiscación de vehículos. Bueno, cuando hablamos de prevención secundaria, como nombramos anteriormente, fíjense el uso de casco, cinturón de seguridad, airbag y los sistemas de retención infantil, como los booster o las sillitas. Fíjense cómo el uso de estos reducen el riesgo de muerte. El uso de casco reduce el riesgo de muerte en un 42% y de lesiones graves en un 60 o 70%. El uso del cinturón de seguridad, reducción de muerte del 45 al 50% y de lesiones graves de un 60%, sobre todo para los que van en la primera línea, no para los de atrás. El uso de airbag disminuye la muerte en un 25-30% y los sistemas de retención infantil un 54 a un 71%.
El 71% lo tira más para los menores de 1 año, es más efectivo en reducir la muerte, y hasta los 4 años de alrededor de un 50%. El uso de casco aplica al uso de casco en la cabeza, no colgado en el brazo, como lo lleva mucha gente, colgado en el brazo. ¿Llevabas el casco? Sí, lo llevaba. O sea, al hospital llegan con el casco en el brazo, todo lo tienen. Sí, sí. Aplica para la moto, para la bicicleta y para ahora los vehículos como las motocicletas eléctricas. Bueno, entonces acá empezamos a ver, dijimos, cuando analizamos estos datos, dijimos, che, ¿qué pasó en la ciudad de Rosario que empezamos a bajar los ingresos por accidente de tránsito? Y vimos que en el 2024 eso que conté antes, sí. tuvimos, claro, lo que dijo Laura, un 5,6%, y en lo que va del 2025, que no lo pusimos, pero en los 3 meses estos, tenemos un 5,2%. O sea que si la tendencia sigue, seguimos para abajo. Entonces, bueno, nos reunimos con la gente de tránsito y seguridad vial y demás y empezamos a analizar que acá en Rosario, si bien ya se hacían controles de alcoholemia, en el 2021 se implementó el alcohol cero. También implementaron la monitorización del control de velocidad y aplicaron todas las cámaras de videovigilancia, algunas móviles y algunas fijas en la ciudad de Rosario. Y también en el 2021 se aplicó el Código de Convivencia Ciudadana. Y este código penaliza faltas en la conducción, faltas o fallas en la seguridad de los vehículos. Esto implementa el cinturón de seguridad, de las sillitas, de lo que hablamos anteriormente, fallas en la seguridad de tránsito, en la documentación exigible, placas identificatorias, y también penaliza la conducta de los peatones. Además, en estos últimos años, el CIES es nuestro sistema de emergencia acá en la ciudad de Rosario, incorporó unidades de respuesta inmediata. Estas son motos que ante un evento la ambulancia tarda más en llegar. Bueno, la moto puede tener un acceso más rápido y brindar un auxilio más inmediato al paciente que sufrió el accidente. Y lo otro que se sumó en estos últimos años también es el traslado aéreo. El helicóptero se incorporó en los últimos años también dentro de la ciudad de Rosario, en lo que es circunvalaciones, accesos a las autopistas y en la isla, y eso hace que los pacientes que hayan tenido algún tipo de accidente lleguen con más rapidez al hospital. Bueno, y esto a mí me impactó. Sí, y esto entonces es el reflejo de lo que vimos. Nosotros les mostramos antes los pacientes cómo disminuyó la cantidad de ingresos al hospital. Pero estos son las víctimas fatales de la ciudad de Rosario, que fueron, víctimas fatales que fallecieron en hospitales públicos, en efectores públicos de la ciudad. En el 2013 fallecieron 92 personas, en el 2017 41 y en el 2024 fallecieron 24 personas. Y eso que acá hay un sesgo de lo que les mencionó anteriormente Laura, es que muchos de nuestros accidentes de tránsito al venir en helicóptero vienen de toda la parte sur de la provincia de Santa Fe. Entonces serían ciudadanos, fallecen dentro de la ciudad, pero el accidente sucedió de las autopistas para afuera. La verdad que es un número que nos pareció importante traerlo porque sabemos que esto es multifactorial, y nos queda mucho por hacer todavía, pero me parece que la implementación de diferentes políticas públicas para disminuir el impacto, que esto no suceda, o de obligar a que se usen otras medidas para que el impacto sea menor, los resultados se ven. Bueno, muchas gracias. ¿Se aburrieron? Fuerte el aplauso a las doctoras. Felicitaciones. Les cuento, a mí el casco salvó mi vida, literal. Y cuando iba a rehabilitación, perdón que les cuente esto, cuando ya me sacaron el yeso y yo iba en moto con el casco puesto, salía de trabajar y una señora, se ve que se descompensó, no importa. Iba a rehabilitación en taxi y parás en el semáforo y se acercaban, los motociclistas. Y yo bajaba la ventanilla y le decía, a mí el casco me salvó la vida. Te encontrás con gente que te insulta, no te dice nada, gracias, pero no se lo pone. Y literal,
El casco salvó mi vida porque después se me llevó 6 meses volver a caminar, rehabilitación y todo. Y hay que ponerlo nuevamente de moda, en cierta forma. Todos estaríamos mucho mejor. Hay que trabajar mucho en la promoción. Y en Ahí la es prevención, el en la fuerte, educación, exacto, tal sí. vez en la escuela, desde muy pequeños, como hicieron referencia en los paneles, esto de que contaste acerca de los chicos y la experiencia en las escuelas desde muy pequeños, porque después los chicos van a la casa y replican todo eso que han aprendido. Bueno, otro aplauso a las doctoras que Gracias. se ponen al hombro todo lo que ocurre y lo que pasa en el ECA y son unas trabajadoras incansables. Y tenemos obsequio, Doc. Bueno. Facundo Bruno, quédense en el escenario, chicas. Federico González, integrantes de la Bueno, comisión muchas directiva. gracias. Gracias a ustedes. Y vamos con la foto, ¿qué les parece? En el medio. Esto se sube todo a las redes. Adelante. Cintia, ¿se sube todo a las redes? Sí, claro. Felicitaciones nuevamente a la doctora Andrea, a la doctora Laura, por aceptar la participación del foro. Muchas gracias.